Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Tech Coach. Hoy vamos a hablar de Lumineth Realm Lords en el Generals 2022. A ver, sé que faltan héroes aquí en pantalla, y en tropas también faltará alguna, pero bueno, vamos a hablar igualmente un poco de algunas cosas por encima. ¿Cómo le viene este Generals? Pues a ver, así, sin meternos en las unidades, así de primeras, podemos decir que hay cosas que no le vienen demasiado bien. El Bounty Hunters, por ejemplo, el +1 al daño, no le viene especialmente bien porque las mortales, si pones mortales al 5, por ejemplo, o al 6, realmente hacen una mortal, te lo especifica, no haces tu daño en mortales. Por lo tanto, tener daño 2 no te va a hacer que hagas dos mortales, sino que vas a hacer solo una mortal y se termina. Y luego, pues bueno, si no colaras la mortal, si hicieras daño, o sea, si impactaras y luego hirieses, pues luego sí podría ser de daño 2 contra los Galetian Veteran. Entonces no se beneficia mucho por ahí. Luego, este es un ejército que también basa parte de su daño, de su poder, en la magia y en el disparo. También que son dos mecánicas que no mejoran en esta edición. De todos modos, tampoco nos olvidemos de que Teclis tiene cosas muy potentes, como puede tener el teleport, como lo puede tener el Hurricane of the Wind, que vemos ahí, el Wind Mage, perdón, el Hurricane Wind Mage, que también puede tener ese teleport. Y ese teleport es muy importante porque teleportar a una unidad puede significar, por ejemplo, Teclis se puede teleportar a sí mismo y puede tirar el hechizo del reino. Por lo tanto, la unidad enemiga pues puntúa la mitad, como si fuera la mitad. Por lo tanto, se pueden hacer cosas por ahí. Hay la protección que da Teclis es bastante buena. Y bueno, como veis, tiene sus cosas buenas y cosas malas. Ser un mago potente pues tiene sus beneficios por el tema del hechizo. Y luego, pues bueno, por todo lo que da. Rival que paga el doble de puntos de mando. Tenemos a la Catalar, que la han bajado de puntos y que sigue siendo buena. De hecho, ahora no se estaba viendo demasiado. Pero el rival, cuando hay una Catalar cerca, pues se tiene que guardar punto de mando, que son 2 puntos. Si no está cerca la Catalar, pues le da un poco igual. Pero cuando hay una Catalar en lista, pues también tiene que estar ahorrando puntos, no puede malgastarlos, porque se le pueden ir más unidades. El Lore Seeker. Lore Seeker es una unidad bastante interesante por el tema de que te puede robar un objetivo y bueno, y tienes que matarlo para conseguir recuperarlo. Entonces, bueno, se estaba viendo en listas de zorros con Seviret y con los Spirit of the Wind que finalmente no llevaron ese nerfeo que se hablaba que podían llevar, por lo tanto van a seguir controlando muy bien los objetivos. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Llevar a Teclis o llevar zorros? Pues personalmente creo que es mejor, o por lo menos así de primeras, me parece más útil las listas de zorros. ¿Por qué? Bueno, pues es más fácil hacer misiones con ellos y tienes, por así decirlo, los huevos separados en distintas cestas. No llevas toda la misma cesta que es Teclis. Entonces, bueno, también son más puntos que gastamos ahí en ellos. Pero creo que te permite también hacer alguna táctica, como poner 2 unidades en el campo rival. Es fácil con los zorros, además, salvo contra ejércitos de disparo, no vas a tener problema de que te los cacen si lo haces un poco bien. Y tiene esa movilidad adicional. Que Teclis, que decíamos, que tiene cosas muy buenas. Esa protección de Teclis que te va a dar para aguantar más, sobre todo contra los ejércitos que tienen el Bounty Hunters. O sea, que lleven un Bounty Hunters, te da más aguante. Entonces, en general, bueno, podemos decir que tanto una lista como otra, que son lo que se ven ahora, no he comentado Imética, porque a Valenor, que lo he puesto aquí, creo que a Valenor pues va a seguir teniendo el mismo problema que tiene Imética. Cuando salga el libro nuevo, que se espera que sea, pues no sé, en septiembre, octubre, ¿no? Por ahí en otoño saldrá. Entonces, a lo mejor con el cambio de libro, pues vemos que va mejor, sale en positivo. Pero por ahora podemos decir que no, quizás no ha sido de lo mejor que tenemos, o sea, que tiene Lumineth. El no tener una salvaguarda y que te dé esa protección. Y bueno, las vaquillas pues mueven poco en general, por lo tanto esa falta de movilidad también las hace vulnerables, sobre todo frente a mortales, terminan cayendo por mortales o miniaturas pues, relativamente caras. Y bueno, está un poco por ahí los problemas. Y bueno, ya el que es Behemoth, es en vez de Valenor el otro, pues el Spirit of the Mountain tiene el problema también lo mismo. Tiene algo menos de aguante, tiene menos heridas. Y también no aguanta heridas, no se puede curar a sí mismo en fase de héroe, por ejemplo. Que a Valenor se puede curar con la heroica. Y bueno, tiene ahí esas cosas. Entonces, bueno, creo que Imética por ahora, hasta el cambio de libro, pues no va a salir a relucir. Eso no quiere decir que Imética pueda sacar buenos resultados e incluso contra ciertos enemigos pueda funcionar muy bien, ¿eh? Ojo que no he dicho eso tampoco.
pero en general no es demasiado competitivo. Y bueno, y lo regente, pues que funciona bien, vale en muchas listas, en prácticamente todas las listas, sobre todo si llevas Sentinels y Wardens para bufarlos directamente. Luego, los Hurricane Windchargers. La verdad es que es una unidad que necesita un bufo, o igual scroll o rebaja de puntos, una de dos. Y bueno, seguirán ahí. Tienen buena movilidad y todo eso, pero no... Es una unidad que no es buena de por sí. Es decir, en partida realmente son muchos puntos que te va a comer y realmente no tiene un daño suficiente como para valerle mucho la pena tenerlo, salvo por la movilidad. La balista, le han subido los puntos, que la verdad es que no lo esperaba. Parece así un poco raro esa subida de puntos y no he entendido por qué. Es una miniatura que se usaba normalmente, por lo menos normalmente, se usaba para cuando no te daba para meter una de 10 más de Wardens, para sumar 10 Wardens a turista, metías la balista. Que bueno, la balista no está nada mal, lo que es el disparo que tiene no está nada mal. Más luego el especial que tiene. O sea, no está nada mal. Y bueno, le han subido los puntos. Yo creo que, ya te digo, no estaba nada mal. Quizás los Sentinels son algo mejores, pero ya digo, la balista, pues llevabas una de Sentinels y no notabas ahí mucha diferencia en la lista. Luego los Blade Lords. Los Blade Lords, espaderos, son una unidad que realmente es bastante buena, es decir, tiene cosas muy buenas, pero sabemos que el ejército, pues si llevas un Teclis ya son muchos puntos que se van ahí. Si llevas lista de zorros vas a llevar una de 30 arqueros normalmente, por lo tanto el resto lo vas a gastar en llevar lanceros o en llevar a lo mejor una de Downriders, y por lo tanto los Blade Lords no te funcionaban. Funcionan mejor en Poetación y Bodyguard y tal, pero no te funcionan ahí bien. Entonces uno de los motivos de que no se usen. Luego, ¿son buenos? Contra hordas son muy buenos, tienen ataques adicionales, entonces te pueden limpiar a una horda bastante fácil. Pero son circunstanciales, se sirve bien contra ciertos ejércitos, contra otros no van tan bien, por lo tanto, al ser variables ya les quita un poco de fuerza. Pero yo digo que pueden hacer un destrozo contra un ejército que tenga un poco de horda. Y luego los Downriders. Es una unidad que ha empezado bastante fuerte, en el sentido de que se veían Downriders al principio cuando salió el libro, pero luego poco a poco fueron siendo sustituidos. No se ven demasiado. Son un poco también robabocadillos, pueden tener como velocidad de hits, se ponen en 28 pulgadas de movimiento, luego pueden cargar y todo. Y bueno, les falta realmente daño. Es una unidad también tienen 2 heridas cada uno, por lo tanto es fácil matarlos, es fácil que tengan que chequear, y por lo tanto son bastante débiles. Valen para lo que, son para lo que son. Si te sale bien, pues puedes hacer una carga muy lejos e intentar bajarte o hacer bastante daño a una unidad que sea que sea un poco débil, que tampoco tenga mucho aguante y tal. Pero bueno, que es una unidad especialista. Para mí es una unidad especialista. No es la típica caballería de otros ejércitos. Para mí aquí es una unidad especialista. Tienes que jugar con mucha cabeza para rentarla, claro. Los Wardens. Bueno, es una de las piezas centrales del ejército. Aunque siempre parece como que los Wardens están ahí simplemente, bueno, por llevarlos. Pero no, los Wardens realmente son una pieza muy importante. Tienen mucho más aguante de lo que parece. Porque por lo general los Wardens van a tener... es decir, por una parte, -1 a ser impactados. Normalmente van a estar a rango de la salvaguarda de Teclis o de la protección de His, perdón. Y luego pues tienen el Ether Cuarzo, con lo cual se pueden dar +1 a defensa y luego defensa total. Por tanto, si se echan el rugido, pues simplemente +1 a defensa. Por lo tanto, te pueden tener muchísimo más aguante de lo que parece. Entre el -1 a ser impactado, +2 a salvaguarda de 5, tiene mucho aguante. Así que es una unidad que yo digo más importante de lo que parece. Tienen alcance 3 las armas. Cuando el rival carga ganan +1 a perforar. Mortales al 6 de base con su hechizo, mortales al 5. Se puede hacer que sean incluso etéreos con mala magia, darle el doble de movimiento, etc. Y como tiene alcance 3 con las lanzas, pues obviamente llegan a casi todo. Por lo tanto es una unidad que es muy buena. El problema que puede tener es que tiene que ir moviendo de 6 en 6 o 12 en 12 con velocidad de His, porque realmente nos interesa pues que vaya con ese -1 a ser impactado. De hecho nos interesa, en cierto modo nos interesa que el rival nos cargue para mantener ese -1, ir ahí en falange. Entonces es una pieza central y por ahora, mientras no cambien cosas en el libro, van a seguir siéndola. Una unidad muy buena. Los Sentinels. Los Sentinels también es una unidad que podemos decir que es core. A lo mejor ya no se usan tanto como antes, ¿no? Esas listas que se tienen visto en cierto momento de incluso 60 Sentinels y cosas así, eso ya no se está usando, no se está viendo.
Ahora lo que se ve es o bien con Teclis o bien con zorros, y normalmente una unidad de 20, una unidad de 30, porque siguen siendo buenos. Al tener mesas mortales a larga distancia, sin visión, y también pues con Lambert Light haces que repitan todo para impactar contra una unidad. Por lo tanto, ahí realmente haciendo mortales al 5, repitiendo todo para impactar, todo lo que no sean mortales lo vuelves a tirar, y imagínate, son una unidad de 30, son 29 tiros que te hacen. Por lo tanto, multiplica eso, las mortales, haces unas y luego repites. Pueden hacer bastantes mortales. Entonces eso te puede hacer eliminar lo que sea un enemigo potente o así, e incluso a otros pues de ir debilitándolos. También el poder enfocarlos donde quieras por el alcance también es muy bueno. Puedes teleportarlos y tenerlos en otros sitios si te hiciera falta. Y bueno, que son muy buenos, ¿de acuerdo? El precio quizás le han ido subiendo ahí los nerfs que ha tenido, ¿no? de coste, precisamente por ser tan buenos. Y bueno, en general, por lo que veis, el problema que tiene aquí este ejército es que juega en castillo. Y quizás esta edición está pensada para jugar con un poco más de movilidad, un poco más de independencia. Y bueno, eso quizás es una de las cosas que más le va a pesar. Bueno, para terminar con las unidades, que no dejarme ahí ninguna, los Stonewards, los maceros, pues bueno, un poco tienen el problema de las vaquillas, que terminan cayendo, no mueven especialmente bien, y quizás las listas basadas en Imétrica no van tan fuertes en magia, por lo tanto están un poco más limitados, hacen menos mortales, aunque puede tener mortales al 6, dependiendo del estilo de arma que llevemos. Y bueno, creo que están un poco más limitados en ese sentido. Pero bueno, que son una unidad que veremos ahora. Veremos si cambian Imétrica y se lo vuelven más interesante. Sobre todo ahora reciben más daño, pero también bueno, son de paliar bastante daño dentro de Imétrica. Y pegan 2 filas, cosa que antes no. Tienes que andar ahí a mover un poco las miniaturas y tal. Y eso pues quizás le da que ahora sean un poco mejores que antes. Pero también al ser Galitan Veteran reciben más daño. Pues bueno, un poco lo que entra, las vacas que entran por las que salen. Y el Hurricane Speed of the Wind, pues bueno, como dijimos antes, es una unidad, sigue siendo buena. Le falta que tuviera saturación o algo así, es decir, le falta un poco de daño para ser ahí una unidad que reviente, pero es una unidad táctica. Entonces hay que, en este ejército, cuando se hacen las listas de 3 zorros, pues realmente lo que vas a intentar es acumular un poco el daño en un sitio donde te haga falta, más con los arqueros y luego si te hace falta con los lanceros, para luego pues haces una carga, limpias, y si que limpias, luego ya te puedes mover, te apartas y todo esto. Entonces es una unidad que funciona bien. Hay que saber usarla también, tener cabeza y mucho cuidado porque tienen pocos ataques, así como falles un poco los ataques, vas a hacer muy poco daño. Por lo tanto, tienes que calcular bien el daño ya con otras cosas, no basándote solo en el disparo de los zorros. Y bueno, esto sería un poco el resumen así de Lumineth. ¿Van a subir o van a bajar? Para mí van a bajar un poco. Recordad también que este ejército, entre la Catalar y Teclis, o sea, bueno, y el Ore de magia que tienen, tiene varios hechizos que también dificultan la movilidad al rival. Es decir, que tengan que chequear, puedes tirar un -2 al coraje en toda la mesa. Todas estas cosas, si las sumas, haces que el rival pues tenga ciertos problemas a la hora de poder moverse. Un ejército de gigantes, por ejemplo, con un -2 al coraje, más algún -1 más que le puedas meter, o sea, un -1 también adicional que puedas meter pues por el, ¿cómo se llama? Por el tercuarzo que te snifas, se lo pasas. Y eso, pues bueno, puedes hacer que un gigante pues no pueda mover o sea, bueno, sí, no pueda mover, no pueda combatir. Y quien dice gigantes dice otras unidades también que no tengan un coraje tampoco excesivamente alto. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas. Hay que tener, bueno, cabeza a la hora de usar este ejército. Es bastante táctico, hay que saberse un poco bien el orden de los hechizos, tener un poco la táctica, ¿no? Un poco los mapas un poco bien estudiados, de dónde te vas a meter, hacia dónde vas a ir, y un poco cómo vas a ir intentar desarrollar tu juego. Un mal despliegue te puede condicionar muchísimo en la partida, en Lumineth. Así que ahí es importante eso, el despliegue y la táctica elegida, es decir, qué es lo que vas a hacer, lo que pretendes hacer. Que luego el rival también pues hará su counter, hará sus cosas, pero necesitas un poco llevar ya como, o sea, en el momento que sabes la partida dices, pues voy a hacer esto, porque ya os digo, la movilidad, vais a intentar ir moviendo las 6 pulgadas que mueven las miniaturas, bueno, dependiendo cuál sea, claro, para no perder la formación brillante, e intentar ir pues eso, a los objetivos e intentar no deshacerla, siempre que sea posible. Y bueno, nada, cuando salga el libro nuevo veremos los cambios, veremos si se vuelven a otras cosas más jugables. Por ahora ya habéis visto
pues los Hurricane Windchargers no se utilizan demasiado. En Stonewall tampoco, los Blade Lords tampoco. Se sigue usando lo que se usaba pues en segunda edición, al inicio de segunda edición, con algún añadido, como los zorros, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene muchas miniaturas en el libro, pero no se está sacando rendimiento a todas. Por lo tanto, veremos con los últimos cambios cómo va. Sí, sé que me falta alguna miniatura por nombrar, el Tharion, los hermanos, estos que van uno encima de otro, el Arise Stone Mage y alguna cosa más, también el Lord Regente, el de renombre y tal, y hechizos permanentes y tal, pero bueno, tampoco vamos a hablar de todo. Simplemente, bueno, un poco lo principal, ¿no? Y sé que hay alguna cosa que no era lo principal, como el Caligrave, que se lleva porque es barato, y falta el Banner Blade y alguna cosa más. Pero bueno, creo que se entiende un poco por dónde va la cosa. Así que nada, bueno, creo que lo que decía, creo que van a bajar un poco por el tema de las misiones. Y bueno, veremos si se lleva más ahora mismo listas de teclis o listas de zorros. Y bueno, poco a poco veremos a ver cómo van evolucionando y cómo van haciendo las listas. Si realmente hacen modificaciones o si siguen pues como hacían hasta ahora. Así que nada, espero que podéis dejar vuestros comentarios como siempre. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.